Buenas tardes, soy la doctora Anselma Pardo Villafranca, soy médico nefróloga del Centro Nacional de Salud Renal y tengo el agrado de presentar ahora la ponencia en manejo de enfermedad renal crónica en cuidados paliativos, teniendo en cuenta la diálisis paliativa y la de prescripción dialítica, ¿no? El día de hoy vamos a discutir cómo se organiza un programa de cuidados paliativos renales, cómo debe ser este manejo y seguimiento multidisciplinario de los pacientes con cuidados paliativos y cuidados de soporte, cómo debemos nosotros detectar qué pacientes deben ser derivados a las unidades de cuidados paliativos y sobre todo discutir la experiencia de otros países donde esta práctica se realiza de forma habitual. Nosotros todavía no tenemos protocolizados ni la diálisis paliativa ni la desprescripción dialítica. Solamente podemos comentar algunas experiencias de casos de éxito que hemos tenido, pero sí podemos revisar la literatura presentada y las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Nefrología, ¿no? Además de recomendar el Manual de Cuidados Paliativos Renales de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Bueno, los cuidados paliativos renales inician en realidad como cuidados de soporte desde el momento en el que el paciente es derivado para inicio de terapia de reemplazo renal. Esta terapia puede ser hemodiálisis, trasplante renal o diálisis peritoneal. Entonces, desde el inicio de la terapia, el paciente va a tener una sintomatología asociada que va a requerir soporte multidisciplinario para su alivio. Y en el transcurso de la vida del paciente, mientras cursa las etapas de la vida, va a llegar a un punto de inflexión donde él ya no va a tolerar el procedimiento dialítico y no le va a generar beneficio. Entonces, al no haber un beneficio y haber un sufrimiento asociado, se puede plantear el inicio ya de terapia paliativa con mayor énfasis en el manejo sintomático y en la posibilidad de que el paciente evalúe su contexto de vida para introducir la posibilidad del cese de terapia de soporte renal, ¿no? Es claro que cuando se introduce el cese de la terapia de soporte renal en un paciente dependiente de esta, es cuestión de tiempo hasta que el paciente ingrese en una situación de últimos días y se requiere mucho más aún el manejo en una unidad de cuidados paliativos para el soporte de estos últimos días y para el duelo familiar, ¿no? Cuando el paciente transita ya a una enfermedad evolutiva y una enfermedad terminal dentro del contexto de la dependencia de diálisis, este paciente ya no solamente va a necesitar del apoyo del nefrólogo y de la enfermera y del nutricionista y del psicólogo que están siempre al costado de él desde que inicia el tratamiento dialítico, sino que también vamos a necesitar el apoyo en los pacientes geriátricos del geriatra, vamos a necesitar de los múltiples especialistas y también de una unidad de cuidados paliativos cuando ya se transitan esta etapa de últimos días, porque el acompañamiento en esta situación va a requerir un manejo especializado en cuidados paliativos, además de un asesor espiritual, del asistente social y del entorno social del paciente, ¿no? No podemos nosotros introducir estos cuidados de soporte ya cuando el paciente está sufriendo. Tenemos que aliviar estos síntomas desde que inicia el paciente la terapia y vamos a incrementar este apoyo según incrementa la necesidad del paciente. Cuando un paciente inicia diálisis, él va a tener un complejo sintomático que va a ser bastante intricado, ¿no? Él va a tener prurito, dolor, insomnio, náuseas, vómitos, anorexia, depresión, ansiedad, fatiga, y va a depender mucho del grado de fragilidad y de la edad y de las comorbilidades con las cuales el paciente inicia diálisis, ¿no? Cuando iniciamos diálisis en pacientes con mayor edad, mayores comorbilidades y mayor fragilidad, su manejo va a ser más complejo y vamos a requerir iniciar este manejo de soporte desde el inicio de la terapia dialítica. Para esto, la Sociedad Internacional de Nefrología ha abierto un capítulo dedicado a todo lo que compete al manejo del cortejo sintomático multidisciplinario de estos pacientes, ¿no? Ahora, ¿en qué pacientes nosotros vamos a no solamente brindar cuidados de soporte, sino ya orientarlo hacia una evolución de la enfermedad? Cuando el paciente transita los primeros años de la terapia de reemplazo renal,
va a tener menos síntomas que conforme pase el tiempo en diálisis van a ir incrementando. También va a depender del estado propio del paciente y de las múltiples comorbilidades. En el tránsito de esta evolución de la enfermedad, su calidad de vida se va a ir deteriorando. Se va a ir deteriorando y la cantidad de tratamientos que va a requerir va a ser cada vez mayor, el grado de dependencia va a ser cada vez mayor. Entonces vamos a presentar complicaciones irreversibles asociadas a las comorbilidades propias de la enfermedad renal crónica y de la terapia dialítica y de sus propias comorbilidades que van a hacer que el paciente ya no mejore, que gane mayor dependencia y que ya no tenga autonomía. Entonces el paciente va a llegar a un punto en que se va a deteriorar progresivamente y en donde ya no va a tener una meseta, sino que poco a poco va a ir deteriorándose cada vez más y su pronóstico de vida va a ser limitado y nosotros vamos a ver en el mediano plazo ya el fallecimiento de este paciente. Entonces aquí estamos hablando de una fase evolutiva cuando el paciente va perdiendo progresivamente calidad de vida e independencia. Va a llegar un punto en el cual ya nosotros vamos a decir que este paciente evoluciona a fase terminal. Esta evolución y este punto de inflexión es muy variado. Es muy difícil de predecir. Existen múltiples scores que intentan poder determinar este punto en los pacientes. Una de las mejores maneras es la pregunta sorpresa, en la cual se le pregunta al médico tratante si sería sorpresa para él que este paciente fallezca dentro de los próximos 6 meses, ¿no? Además de otras características clínicas que vamos a ir describiendo, pero en el tiempo vamos a ver esta evolución de la fragilidad. Y cuando ya el paciente ingresa a fase terminal, nosotros vamos a predecir que su sobrevida es menor a 6 meses. Sin embargo, no podemos asegurarlo completamente y es allí donde viene la dificultad del manejo de estos pacientes, que su deterioro es lento y que nosotros tenemos que llegar a un punto en el cual tenemos que no quitarles la esperanza, sino ofrecerle mayores de servicios para que el paciente pueda transitar esta evolución de su enfermedad, ¿no? Entonces, ¿en qué pacientes nosotros vamos a predecir que vamos a ingresar a una fase ya terminal? Dícese de los pacientes que cumplen por lo menos 2 de estos criterios, ¿no? Que sean mayores de 75 años, que sean altamente comórbidos con un índice de Charlson mayor o igual a 8, que tengan una grave limitación del estado funcional con un índice de Karnofsky debajo de 40, que se encuentren desnutridos, con niveles de albúmina debajo de 2.5, que tengan como respuesta no a la pregunta sorpresa, que ya no toleren hemodinámicamente la diálisis o que tengan problemas refractarios del acceso vascular o síntomas de difícil control, ¿no? Entonces, todo este complejo sintomático va a hacer que nosotros le ofrezcamos al paciente y a la familia un abordaje mayor en cuidados paliativos, ¿no? Estos cuidados paliativos no los va a ofrecer solo el médico, solo la enfermera, solo el equipo multidisciplinario de nefrología, que puede ser psicólogo de nefrología, asistente social de nefrología, enfermera de nefrología o médico nefrólogo, sino que tenemos que también unirlo a una unidad de cuidados paliativos que se especializa ya no en cuidados renales, sino en cuidados paliativos, para poderle ofrecer no solamente el manejo sintomático, sino también según la aceptación del paciente y la familia, la posibilidad de diálisis paliativa o retiro de diálisis, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver que cuando el paciente ya está transitando a una fase terminal de su enfermedad, tenemos que ver qué pacientes van a tener reagudización de la sintomatología, incrementos de la fragilidad, de la inestabilidad, o que están presentando reingresos repetidos a hospitalizaciones. Y es en estos pacientes donde nosotros vamos allá a ofrecer cuidados paliativos con un mayor cortejo de medidas para paliar los síntomas. Este cuidado paliativo también implicaría
y implican todos estos países que están descritos en el DOPS. El DOPS es un registro para ver prácticas y patrones de diálisis de calidad, ¿no? Existen muchos países en el mundo que reportan su data al DOPS, que es un registro internacional de diálisis, ¿no? Este registro ha podido ver que existen variaciones entre los países, incluso dentro de un mismo país, de diversas unidades de diálisis, y va a depender también de la actitud clínica del director de estos centros de diálisis, ¿no? Qué tanta apertura tenga al manejo paliativo y qué tanta posibilidad de coordinación tenga con las unidades de cuidados paliativos. Este retiro de diálisis se puede ver en una tasa por 1000 pacientes. Estandarizada quiere decir que tiene en cuenta el tiempo en el que el paciente ha iniciado diálisis y también la edad, que no faltan datos. Entonces, los países a nivel mundial que registran y que tienen mayores prácticas por 1000 pacientes año son Estados Unidos y Canadá, seguidos de cerca por Australia, ¿no? Después por Suecia, y luego la tasa ya va bajando de forma progresiva. Estos países tienen en común que son países de altos ingresos. Entonces, en estos países de altos ingresos es donde hay mayores prácticas de retiro de diálisis. ¿Cómo se define? Bueno, este capítulo de la Academia de la Sociedad Internacional de Nefrología va a presentarnos data interesante sobre la definición, ¿no? La definición es una decisión activa de descontinuar permanentemente la diálisis crónica. Esta decisión es claro que tiene que venir aceptada por el paciente y o su entorno familiar, ¿no? Y el pronóstico, los días de sobrevida luego de retirada de diálisis va a depender mucho de la función renal residual. Algunos pacientes ingresan a diálisis con una función renal residual importante que les va a permitir tener una sobrevida que incluso puede llegar a semanas. Pero si el paciente tiene aunadas otras comorbilidades y es anúrico, usualmente el pronóstico es de días, ¿no? Este procedimiento de retirada de diálisis tiene en estos países de altos ingresos, tiene una mayor aceptación en pacientes adultos mayores y en pacientes en los estratos superiores de ingresos económicos, ¿no? Podemos ver aquí el registro de población de Australia, donde podemos ver en verde que la causa de muerte por modalidad y edad en mayores de 75 años, la principal en hemodiálisis y en diálisis peritoneal es el retiro de diálisis, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta no solamente que son países que tienen mayores ingresos, sino que culturalmente son países que favorecen la independencia. Entonces, estas personas habitualmente, luego de que optan por la retirada de diálisis, van a tener un sistema social que va a permitir que ellos vayan a los hospices o las casas de apoyo. Entonces, a pesar que estos pacientes no tengan un entorno social que pueda soportar este acompañamiento, sí va a haber un entorno que es apoyado por la sociedad para que estos pacientes reciban cuidados de últimos días en un sitio especializado, a diferencia de los países de bajos ingresos que no tenemos todavía estas organizaciones, en los cuales los pacientes al retirarse de diálisis dependerían del sistema de salud y de sus familiares, ¿no? Entonces, ¿qué no es retirada de diálisis? Retirada de diálisis no es manejo conservador porque estamos hablando de pacientes que ya son dependientes de diálisis, que ya han iniciado diálisis. Manejo conservador es una opción de no tratamiento dialítico en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. No es suicidio porque la diálisis es un tipo de tratamiento y cuando un paciente decide no optar por un tratamiento, no necesariamente se está suicidando, ¿no? Tampoco es eutanasia o fallecimiento asistido y tampoco es cuando se descontinúa la diálisis por pérdida del servicio, ¿no? Es cuando hay una decisión activa en un paciente que ya ha evaluado todas las otras opciones para su manejo sintomático o para el tratamiento de su sufrimiento y que aún así opta por el retiro de diálisis, tanto en el paciente como en el responsable legal que tome esta decisión, ¿no?
Esta decisión es difícil, es compleja y requiere una dinámica entre el equipo de nefrología y el equipo de cuidados paliativos para poderle ofrecer el acompañamiento. No es un abandono al paciente, ¿no? Va a tener en cuenta que es muy compleja cómo se conceptúa la evolución de muerte tanto para el paciente como para los profesionales de salud, sobre todo en entornos como el nuestro, en los cuales no hay una formación para dar este tipo de comunicación en decisiones compartidas y esta comunicación de información difícil, de malas noticias y este acompañamiento hacia un tránsito el cual corresponde a una formación en decisiones compartidas. No la tenemos como país y la mayoría de países de recursos bajos y medianos como el nuestro no la tienen, ¿no? Es por eso que es necesario que se haga entrenamiento adecuado e investigación en esta toma de decisiones compartidas. No es una situación fácil de transitar, ¿no? No solamente porque no es fácil de llevar a cabo, sino porque pueden presentarse conflictos. Conflictos porque puede ser que el paciente no esté de acuerdo con la familia o puede ser que el paciente ya no pueda tomar la decisión. Entonces, para describir todas estas situaciones, existe un manual de cuidados paliativos renales de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y yo voy a referir la experiencia que se presenta en este manual para poder guiar cómo ellos realizan este abordaje, ¿no? En personas competentes, me refiero a personas competentes, no solamente al paciente competente, sino a un tutor legal y que también el médico y el entorno médico tenga esta competencia para hacer este tránsito en toma de decisiones compartidas. Bueno, mencionar que lo que corresponde a todo lo que a la temática de toma de decisiones compartidas en enfermedad renal crónica requiere, es complejo, ¿no? Es un abordaje complejo que ha sido evaluado en esta revisión de alcance del año 2022, en el cual se describen múltiples experiencias a nivel internacional. Algunas de estas experiencias eran en páginas web, otras eran estudios de métodos mixtos, otros eran abstracts de congresos, otros eran protocolos de estudio, otros eran estudios experimentales o estudios observacionales. Entonces, la mayoría de las experiencias que están publicadas a nivel mundial sobre toma de decisiones compartidas en enfermedad renal son muy heterogéneas, son mayoritariamente observacionales y en realidad no hay una evidencia de alguna que sea superior a otra. Estas intervenciones van a tener múltiples componentes, algunos de ellos van a ser los índices pronósticos, programas educativos, ayudas para que el paciente tome decisiones, y también componentes multidisciplinarios que involucran a otras especialidades. Entonces, son muchos los abordajes que existen para la toma de decisiones compartidas. No hay una superior a otra hasta el momento y en realidad opino que es algo que debe ser muy coherente con la realidad nacional. En nuestro caso, nosotros no tenemos una normativa que avale este tipo de prácticas, entonces tiene que ser muy individualizado, no puede todavía ser protocolizado a menos que haya un marco normativo legal que ampare y que también haya un marco de capacitación continua para que los equipos que tienen que abordar a estos pacientes puedan ayudar en el tránsito de estas toma de decisiones, ¿no? Y nuevamente tiene que ser liderado, mejor dicho, coliderado por el equipo nefrológico y el equipo de cuidados paliativos, ¿no? Hay una coordinación que es necesario que se lleve a cabo para que el paciente pueda tener esta continuidad en su cuidado. Bueno, la Sociedad Internacional de Nefrología propone algunos tips para saber cuándo y cómo discutir la retirada de diálisis, ¿no? Se puede hacer al inicio de diálisis a todos los pacientes que desean ser informados sobre la opción de retiro de diálisis para que ellos tengan esta opción de discutirlo.
puede haber información escrita disponible y si el paciente siente la necesidad puede conversarlo con el equipo nefrológico. Ya cuando el paciente está durante diálisis crónica, se puede discutir la retirada de diálisis por iniciativa del paciente o el familiar. ¿No? Siempre que hay esta situación, se tiene que evaluar si hay factores revertibles que puedan mejorar la calidad de vida y evitar que sea necesario tomar esta decisión en este momento, ¿no? Además, si se llega a tomar la decisión, se tendría que asegurar el soporte con cuidados paliativos luego del retiro de diálisis. ¿Cuándo es más difícil? Cuando esta conversación es iniciada por el médico tratante. ¿No? ¿Por qué? Porque es necesario que el médico esté capacitado para llevar a cabo esta conversación, que tenga el apoyo del equipo, de tanto la enfermera, el psicólogo, el asistente social, que tienen que haber recibido una capacitación previa en el acompañamiento en últimos días y en la conversación de final de días, ¿no? Entonces es importante en este momento que el médico, al abordar al paciente o al familiar, tenga en cuenta los objetivos del tratamiento, es decir, qué es lo que espera el paciente al continuar en diálisis, ¿no? ¿Qué es lo que está ganando en calidad de vida, en independencia? Ver qué cargas existen en el entorno del paciente, respetando siempre los aspectos religiosos y culturales, ¿no? Y siempre asegurar el cuidado paliativo al retirar de diálisis al paciente. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad puede ser en que no estén de acuerdo el paciente y los familiares en esta decisión. Entonces, una opción es que la familia pueda acompañar el proceso dialítico y ver cómo el paciente presenta estas descompensaciones durante el procedimiento, ¿no? Siempre con apoyo psicológico para explorar las emociones y bueno, en caso que no se llegue a algún acuerdo, siempre optar por una segunda opinión para que la familia no sienta una presión, sobre todo nosotros que no tenemos un marco legal al momento, ¿no? Para hacer este tipo de discusiones. En cuanto al proceso de retirada, hay escenarios que son éticamente aceptables. Nuevamente mencionar que esto es para España, ¿no? Nosotros tenemos la teoría, pero en la práctica nosotros todavía no tenemos protocolizados estos escenarios en el marco normativo actual, ¿no? Entonces, estos escenarios son con el paciente competente y capaz de tomar la decisión voluntaria de suspender diálisis, pacientes que no pueden hacer esta decisión porque ya no tienen la capacidad y la competencia por alguna enfermedad degenerativa, pero que previamente han hecho constar por escrito que desean, bajo determinadas circunstancias, ser retirados del tratamiento dialítico, pacientes que han dejado por escrito un tutor legal que puede tomar la decisión de retiro de diálisis y pacientes que se inestabilizan mucho durante la sesión de diálisis o que tengan una enfermedad terminal de origen no renal. En estas dos últimas condiciones, si el paciente no puede tomar la decisión, su familiar de todas maneras tiene que estar de acuerdo y aceptar, y esto tiene que estar escrito en la historia clínica. No podemos nosotros tomar la decisión sin haber conversado con el familiar previamente, ¿no? Porque hay un vacío legal y este tipo de escenarios implica que la familia también comprenda, logremos hacerles comprender la situación de no mejora y de alteración de la calidad de vida del paciente. Sin embargo, nuevamente recalcar que hay un vacío legal al lado médico y por ahí tenemos que ser muy precisos en que haya una adecuada aceptación de la familia. En cuanto a la fase introductoria, tenemos nosotros que primero haber tenido un concepto compartido entre todos los profesionales que atienden a este paciente en que no hay causas reversibles de alivio del sufrimiento y de estas condiciones que hacen que el paciente sea más vulnerable y haya entrado en fase terminal, que sea realmente una fase terminal, ¿no? Entonces, luego de esto nosotros tenemos que derivar al paciente al equipo de cuidados paliativos para que el equipo de cuidados paliativos pueda realizar estas entrevistas con la familia y el paciente e indicar el motivo de la derivación, que el paciente ya se encuentra en una fase de su enfermedad en la cual no va a haber mejoría
y que se requiere monitorizar el estado emocional y la dinámica de la familia, ¿no? Todo esto continuando diálisis, no es un proceso de retirada de diálisis, es muy paulatino, no es un proceso que se pueda dar de forma inmediata, ¿no? Luego de haber evaluado y tenido entrevistas con el paciente, y si él no puede, con los familiares que tengan, se encuentren acompañando al paciente, y en nuestra legislación, si no hay un familiar que tenga un poder legal, tiene que ser con todos los hijos o todos los familiares directos, ¿no? Habitualmente nosotros preferimos que sea un solo familiar, sin embargo, un solo familiar idealmente tiene que consensuar con toda su familia esta toma de decisiones, ¿no? Nosotros tenemos que revisar y seguir al paciente e intentar controlar los síntomas, ¿no? Entonces, vamos a seguir al paciente, y cuando el paciente tiene múltiples hospitalizaciones, una mayor fragilidad y un deterioro significativo con agudización de su inestabilidad, es cuando nosotros podemos ofrecer retirada de diálisis, ¿no? Pero es un transitar a este proceso de ofrecerle a la familia y al paciente, o solo a la familia si el paciente no puede decidir, este retiro, habiendo comprobado que no hay una mejoría tras haber hecho otros cambios en la terapéutica del paciente, ¿no? Puede haber un seguimiento que puede ser de 2 a 4 meses, en el cual se dan múltiples entrevistas y múltiples intervenciones terapéuticas para aliviar todo el cortejo sintomático que puede acompañar el agravamiento de la enfermedad renal crónica, como ya fue mencionado, ¿no? Y en cuanto al retiro de diálisis, lo que se debe explorar es las preferencias del paciente y la familia para vivir esta experiencia, ¿no? Idealmente, nosotros tenemos en cuenta que tenemos que ofrecerle al familiar o al paciente una exploración interna de cómo ellos conceptúan una buena muerte, ¿no? Ellos podrían tener estos criterios que están en la tabla 1, donde nosotros podemos mencionar que se haya alcanzado un adecuado control del dolor y de otros síntomas, que puedan ellos tener el control, que puedan ser considerados una persona completa, con dignidad, intimidad, que no se incremente la carga a los familiares, que no se prolongue de forma inadecuada la muerte, escoger el lugar de fallecimiento y recibir el apoyo emocional que es necesario para el paciente y la familia, y el acompañamiento y la planificación también del funeral y de todos los preparativos alrededor, ¿no? Entonces, todo este cortejo implica esta decisión. La familia puede decidir de todas maneras llevar al paciente al hospital, y no es la decisión finalmente que ellos van a tomar por cómo ellos conceptualizan una buena muerte, ¿no? Luego de que se hace este acompañamiento, sobre todo si esto va a suceder en el domicilio del paciente, se deben monitorizar los síntomas, las causas físicas asociadas que puedan ser aliviadas, y habitualmente esto requiere a todo el equipo multidisciplinario de cuidados paliativos. También está descrito en este manual que al mes del fallecimiento, el equipo, que usualmente la enfermería se encarga de este paso, envía una carta de acompañamiento a los familiares para que ellos continúen su proceso de duelo, ¿no? Es parte de todo este acompañamiento del retiro de diálisis, ¿no? Al respecto, la Sociedad Internacional de Nefrología, en el capítulo específico sobre retirada de diálisis, menciona que lo que se sabe hasta este momento, incluyendo lo que yo les he descrito, es lo que pasa en los países con altos ingresos, ¿no? Incluso esta información se da por sesgo, por inclusión en los centros de diálisis que contribuyen más, que por sesgo deben ser los que tienen mayores recursos y mayor coordinación para llevar a cabo estos preparativos, ¿no? Este retiro de diálisis
puede ser concebido también como diálisis paliativa, que voy a explicar después, que es una fase más lenta incluso del retiro de diálisis. Y la información ha dado sobre todo en hemodiálisis, hay menos información en diálisis peritoneal. Entonces, no se sabe mucho sobre las prácticas de retiro de diálisis en los países de bajos ingresos, ¿no? Ese es un limitante para que se puedan todavía establecer prácticas estandarizadas, ¿no? Es muy difícil también porque culturalmente no somos comparables con otros países. Cada país tiene su idiosincrasia. En cuanto a las recomendaciones, la Sociedad Internacional siempre recomienda que esta transición sea acompañada por cuidados paliativos de alta calidad, ¿no? Que tengan los personales que van a abordar estas situaciones habilidades de comunicación que sean adecuados a la realidad cultural del país en el que viven, que además se pueda brindar la información y que se encuentre disponible a todas las personas que reciben diálisis y que esté incluida como parte del plan del equipo que hace el cuidado y el seguimiento como algo a tomar en cuenta en estos pacientes más frágiles, que inician diálisis mayores, con mayores comorbilidades y con mayor fragilidad. ¿Por qué? Porque es en estos pacientes donde mayoritariamente el deterioro y la fase evolutiva va a ir más rápido a fase terminal, ¿no? Y bueno, no tenemos todavía datos válidos y confiables de nuestro país sobre esta práctica. Sin embargo, quería hablar sobre este estudio que fue publicado en el año 2021, que incluyó un centro de diálisis de la Universidad de Virginia y en el cual entrevistaban a equipos nefrológicos y equipos de cuidados paliativos sobre la importancia de integrar el cuidado paliativo en el cuidado de pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Fue un cuestionario online que se aplicó tanto a nefrólogos y todo el equipo de nefrología, que implica psicólogos, asistente social, enfermera de nefrología, y también a los equipos de cuidados paliativos. Entonces, la tasa de adopción de este cuestionario fue del 48%, mayoritariamente por el grupo de nefrología. Respondieron el 61% de trabajadoras sociales, el 53% de enfermeras y el 30% de médicos, ¿no? Que podían ser médicos nefrólogos o médicos de cuidados paliativos, ¿no? Si bien este cuestionario mostró que tanto los médicos como las enfermeras especializadas se sentían cómodos hablando sobre la calidad de vida, no todos el resto del equipo, las otras enfermeras no tenían esta facilidad y tampoco ellos tampoco podían obtener fácilmente la referencia al cuidado paliativo o a cuidados de últimos días, ¿no? La mayoría de nefrólogos lo derivaba para que tengan este tipo de cuidado. Ellos no iniciaban estas conversaciones. No había una interdependencia entre el equipo paliativo y el equipo nefrológico. Y en cuanto a estas barreras, eran tanto la fragmentación del cuidado como la falta de coordinación entre los equipos que cuidaban a los pacientes. Respecto a la práctica en Perú, en realidad hay vacíos normativos. El plan de cuidados paliativos para enfermedades oncológicas y no oncológicas del año 2021 al año 2023 hizo énfasis en la necesidad de crear estos marcos normativos. Entonces todavía no hay un marco normativo claro. Para la institución, la guía práctica de clínica para el manejo de enfermedad renal crónica estadios 3B, 4 y 5 sí recomienda tener en cuenta el manejo conservador, específicamente en pacientes mayores de 75 años con múltiples comorbilidades, siempre teniendo en cuenta la preferencia de los pacientes o cuidadores y la necesidad de formular esto en el marco de decisiones compartidas. ¿Cuáles son las limitantes? Que no tenemos una formación clara en esta toma de decisiones compartidas,
que se deja muy al aire cuál va a ser la práctica protocolizada para evitar después problemas médicos legales, y que no habla sobre el retiro de diálisis y tampoco habla sobre la hemodiálisis paliativa. ¿Qué es lo que sí hace? Lo que sí hace es que los pacientes, recomendar que en pacientes con una expectativa de vida menor a 6 meses, se sugiere que se involucre a los equipos de cuidado paliativo para el manejo de síntomas, apoyo social, educación constante, y todo el equipo de cuidado paliativo, ¿no? Y también ellos recomiendan el manejo del duelo y el apoyo espiritual, considerando las creencias religiosas y espirituales del paciente, ¿no? Y además que este manejo paliativo debe incluir el manejo del cortejo sintomático. Nuevamente hablan de manejo conservador, ¿no? No hablan sobre retiro de diálisis ni sobre diálisis paliativa. Entonces, para hablar sobre la experiencia que tenemos en el Centro Nacional de Salud Renal, es una experiencia anecdótica en algunos pacientes que hemos manejado en conjunto con los médicos geriatras de PADOM, ¿no? Entonces nosotros nos hemos basado en la experiencia publicada en esta revista, en Seminars en Diálisis. Entonces lo que nosotros hemos hecho es citar a los familiares, porque habitualmente estas situaciones se dan en pacientes que sufren durante la diálisis. Habitualmente es la enfermera que informa que el paciente no tolera la diálisis o que el paciente llora durante la diálisis, presenta mucho dolor asociado al procedimiento y que este no mejora con las estrategias de intervención que han sido instauradas ya, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es ofrecerle al familiar, a todos los familiares, porque es un poco difícil que ellos se pongan de acuerdo en un tema tan complejo como es la continuidad o la variación del tratamiento dialítico. Entonces nosotros citamos habitualmente a todos los hijos para poder hacer que ellos tomen una decisión y para evitar luego alguna situación legal para que pueda perjudicar al equipo, ¿no? Entonces nosotros hablamos sobre el pronóstico, la esperanza de vida y mencionamos como opción de tratamiento la hemodiálisis paliativa, ¿no? Cuando hablamos de un tratamiento paliativo, se habla de un tratamiento que mejore la calidad de vida sin alterar la sobrevida. Y esto no es algo que pueda ser ofrecido con hemodiálisis paliativa. Con hemodiálisis paliativa lo que nosotros ofrecemos es dar una diálisis de menor intensidad, teniendo en cuenta que los pacientes que por los cuales optamos a ofrecer esta terapia son más frágiles y que una diálisis convencional se asocia a mucho sufrimiento. Entonces, en este tipo de terapia, a diferencia de la terapia convencional, usualmente se prefiere que el paciente, si ya está en diálisis, continúe usando un catéter venoso central o el acceso que ya tiene. A pesar que sea un acceso disfuncionante, si estamos ante un paciente frágil con una expectativa de vida menor a 6 meses, optamos por continuar con este tipo de acceso vascular, ¿no? Entonces, nosotros en este tipo de tratamiento ya no tenemos en cuenta la remoción de toxinas en base al KTB o a la tasa de reducción de urea, sino que nosotros vamos a tener en cuenta que queremos disminuir los síntomas asociados a la uremia. Entonces vamos a hacer una diálisis más tolerable al paciente con menores tasas de ultrafiltración, solicitando que haya una menor ingesta de líquidos para evitar las congestiones pulmonares y teniendo en cuenta que a mayor tiempo habitualmente los pacientes más frágiles van a sentir mayor dolor y mayor descompensación, ¿no? En cuanto a las restricciones, nosotros optamos por ya no ser tan restrictivos, sino para mantener mejorar los síntomas y la calidad de vida del paciente. Entonces, somos menos astringentes con el tema de la restricción de fósforo, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros optamos por informar al familiar que es necesario sí mantener una restricción hidrosalina, pero dejamos abiertas las otras posibilidades culinarias para que ellos puedan
tener una mejor calidad de vida, ¿no? Ya no hacemos tanto énfasis en el tratamiento de la enfermedad mineral ósea, pero sí en el manejo de la anemia, que es algo que va a contribuir en la sintomatología del paciente. Eso sí se continúa, ¿no? Entonces se van reduciendo todos los medicamentos que ya no son necesarios para asegurar la calidad de vida del paciente y se prioriza el manejo del dolor, ¿no? Entonces es claro que los valores de urea y creatinina van a subir porque nosotros vamos a reducir el tiempo y le vamos a informar al familiar que mientras el paciente no tenga signos de uremia crónica evidentes, nosotros vamos a mantener esta de prescripción, si es que ellos aceptan, priorizando la calidad de vida del paciente. Porque sí, cuanto más frágil el paciente, la duración de la diálisis se asocia a mayor dolor y mayor sufrimiento, ¿no? Siempre esto lo hacemos y lo ofrecemos como un periodo de prueba, ¿no? Nosotros le decimos a los familiares que esta reducción transitoria la vamos a evaluar con ellos luego de un par de semanas o un mes, según la condición clínica del paciente. Y luego ya en el transcurso de la enfermedad, usualmente el mismo familiar nos informa del retiro de diálisis. Nosotros no lo ofrecemos directamente porque no tenemos un marco normativo que todavía nos permita presentar esta opción sin un riesgo, ¿no? Un riesgo legal para el personal de salud de la institución. Entonces, es lo que he querido mencionar respecto a las prácticas actuales en otros países y sobre nuestra experiencia propia en retiro de diálisis y en prescripción dialítica. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.